Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se escuche bien el audio. Como pueden ver, estoy con los implementos de cuidado necesarios. No tengo una super mascarilla, pero bueno, sí, al menos lo que nos dan todos los días en la oficina. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo, ya estamos en el día 70 y pico de la cuarentena. Ya, bueno, hay bastante gente que está saliendo a trabajar y todo. El toque de queda, ya estamos a las 9 de la noche, se va hasta las 4 de la mañana y pues este tipo de escenas, no sé si por ahí ven algunas personas que ya están por las calles en bicicleta. Es un fenómeno diferente, es algo que muchos no se esperaban, nadie se esperaba en ningún país, ¿verdad? Pero no es el escenario que se vivía en las primeras semanas, donde definitivamente tú salías a las calles y era un pueblo fantasma. La naturaleza había recuperado espacios, se respiraba un aire más puro, los cielos de Lima estaban más despejados. Y pues poco a poco la gente ha empezado a salir, uno porque se les acabaron los ahorros, se les acabaron los recursos, la gente tiene que comer definitivamente. Y otra porque el mismo gobierno empieza a reactivar poco a poco la economía. Y lo mismo que está pasando acá en Perú está pasando en todos los países. Y es un tema del cual a veces no nos informamos mucho porque llegan noticias de diferentes países, pero a veces no llegan todas las noticias y a veces nos enfrascamos mucho en nuestra realidad particular del país y no nos enteramos mucho de la realidad de otros países. Yo, por ejemplo, ahorita estoy empezando a ver un documental que me parece muy interesante, un documental del youtuber Luisito Comunica, que es un youtuber muy famoso a nivel mundial, junto con otro youtuber, el Juan Pazurita, que también es mexicano, y con el apoyo de YouTube han hecho un documental que se llama Atrapados en Cuarentena, algo así me parece, o Aislados en Cuarentena, donde están entrevistando a youtubers de todo el mundo. Y es un documental que se ha hecho en cuarentena. No han tenido que salir, no han tenido que viajar, pero sí están entrevistando y tomando fotos a través de las cámaras de los otros youtubers del mundo de cómo se vive la cuarentena a nivel mundial. Y pues me ha dejado impresionado porque son realidades diferentes, son culturas diferentes y tú te das cuenta de cómo cada país lo vive a su manera, cada país lo enfrenta de acuerdo a sus posibilidades y vemos que realmente no existe una receta única, un polvo mágico que tú le puedas echar a tu economía o a tu sistema de salud para que todo salga perfecto. Y pues nada, quería simplemente que vean, ya hay bastantes autos, esta es la avenida Arenales, la gente ya salió y es un tema de que tienes que cuidarte tú mismo. En ciudades como Lima la cosa va en aumento, el número de pruebas que se están tomando diariamente son menores en estos últimos días y por lo tanto obviamente las cifras van a arrojar menos contaminados, pero eso, menos infectados, pero eso no quiere decir que esté bajando, simplemente que están tomando menos pruebas. Entonces sean responsables, usen siempre su mascarilla y si van a usar guantes, usen los guantes de manera inteligente, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de comprarme una caja de guantes, pero son descartables. Entonces estos guantes obviamente los uso un par para ir a trabajar y otro par para ir regreso a casa y los desecho. No, esa es la idea. Como si fueras un cirujano que solamente va a hacer una operación y listo. Y pues los que necesiten cuidarse con otras cosas adicionales por la naturaleza de sus trabajos, pues háganlo. Y eso era lo que quería comentarles. Espero que todos estén bien y se cuiden. Vean el documental, lo voy a linkear acá en la descripción del video. Sigan, pónganle like al video y suscríbanse en el canal. Ya nos estamos viendo.